La novación consiste en el modo voluntario de extinción de las obligaciones, por el cual una obligación se extingue sustituyéndose por una obligación nueva. La novación subjetiva consiste en un cambio de los sujetos de la obligación, la cual puede ser cambio de deudor o de acreedor. Y la novación objetiva, en la cual entre los mismos sujetos de la relación obligatoria se cambia el objeto. Efectos de la novación en general. Primero, extingue la obligación anterior, lo que se denomina en doctrina efectos liberatorios. Segundo, nace una nueva obligación con su régimen propio y característico, como es efectos de la novación objetiva y efectos de la novación subjetiva por cambio de deudor. Efectos respecto a la delegación novatoria pasiva y los efectos de la novación subjetiva por cambio de acreedor. La delegación es aquel acto en virtud del cual una persona llamada delegante le encarga a otra persona llamada delegada la realización de un acto que ejecuta en nombre propio y en beneficio de un tercero llamado delegatorio. Diferencias de la delegación con otras figuras. Diferencias con el mandato, diferencias con la cesión de crédito y las diferencias con estipulación a favor de terceros. Diferencias entre la novación y delegación. Primero, la delegación es un medio de extinción de las obligaciones y la delegación es una figura jurídica que facilita el cumplimiento o ejecución de las obligaciones. Segundo, la delegación no produce necesariamente novación, sino cuando las partes la declaran expresamente. Y tercero, la novación exige una obligación que es reemplazada por una nueva y la delegación no exige la existencia de un vínculo jurídico. Clases de delegación. Delegación activa. Esto ocurre, por ejemplo, cuando A, acreedor de B y deudor de C, le encarga a B pagar a C. En este caso, A es el delegante, B el delegado y C el delegatorio. Delegación pasiva, el deudor actúa como delegante o indica a su acreedor una persona que va a efectuar el respectivo pago. La compensación consiste en la extinción en la cual se opera en las deudas de dos personas recíprocamente deudoras cuando dichas deudas son homogéneas, líquidas y exigibles. El Código Civil venezolano establece en el artículo 1331, cuando dos personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre ellas una compensación que se extingue las dos deudas. Clases de compensación. Primero, la compensación legal opera de derecho en virtud de la ley. Segundo, la compensación convencional, que no existe algún requisito de la compensación legal. Tercero, la compensación facultativa, es un requerimiento de la parte cuando existe un obstáculo para la compensación legal. Y cuarto, la compensación judicial, se le solicita al juez que declare la compensación entre ambas obligaciones. Los efectos de la compensación. Primero, efectos generales de la compensación. La compensación extingue las deudas recíprocas y siendo legal, opera ipso iure, aún desconociendo las partes. Segundo, efectos respecto a terceros. La compensación no puede afectar los derechos adquiridos por un tercero conforme lo establece el artículo 1340 del Código Civil venezolano. La remisión de la deuda es el acto mediante el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Clases de remisión. Primero, la remisión total es aquella que se refiere o comprende la totalidad de la deuda. Aquí el deudor se libera totalmente. Segundo, la remisión parcial se refiere solo a parte de la deuda, mas no a su totalidad. Tercero, la remisión expresa es aquella que ocurre cuando el acreedor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho de crédito que tiene contra su deudor. Cuarto, la remisión tácita ocurre cuando el acreedor realiza algún acto o conducta que denota su voluntad de condonar la deuda. Y quinto, remisión gratuita u onerosa, en términos generales es gratuita, pero puede ser onerosa. Efectos de la remisión de la deuda. La doctrina y el Código Civil venezolano señalan como efectos principales los siguientes: la extinción de las obligaciones, la remisión personal, la remisión expresa a uno de los codeudores solidarios, la remisión expresa si el acreedor no se ha reservado el derecho de perseguir a los demás codeudores, obligaciones garantizadas con prenda, obligaciones con garantía fide y usuarias. La confusión. El Código Civil venezolano la considera como un medio de extinción de obligaciones en el artículo 1342, que establece lo siguiente: cuando las cualidades de acreedor y de deudor se reúnen en la misma persona, la obligación posteriormente se extingue por confusión. Casos de confusión. En términos generales, la confusión puede ocurrir en estos siguientes casos. Primero, las sucesiones a título universal. Una hipótesis más frecuente, el deudor hereda a su acreedor o viceversa, o cuando una persona hereda tanto al acreedor como al deudor. Segundo, en las sucesiones a título particular está el ejemplo en los casos de cesiones de crédito. Elementos de la confusión. Primero, la existencia de una obligación civil, excluyéndose la obligación natural. Segundo, las cualidades de acreedor y de deudor, típicas de la relación obligatoria, se reúnan en una misma persona. Tercero, que ocurra entre el acreedor y el deudor principal. Y cuarto, el crédito debe ser disponible para el acreedor. La prescripción es la adquisición o extinción de un derecho por el transcurso del tiempo. La prescripción extintiva o liberatoria es un medio recurso en donde una persona se libera del cumplimiento de una obligación o de un derecho real, recuperando el deudor su libertad. En el derecho moderno, la doctrina establece dos fundamentos claves: por razones de orden público y por la existencia de una presunción de pago.
Requisitos de la prescripción. Primero, posibilidad de exigir el cumplimiento o de ejercer la acción, siempre y cuando la obligación no sea exigible al acreedor. No puede ejercer sino las acciones conservatorias de su derecho, pero no puede exigir el cumplimiento. Y segundo, la inactividad o inercia del acreedor. Causas de la interrupción civil de la prescripción. Primero, la prescripción se interrumpe en virtud de una demanda judicial. Segundo, la demanda judicial contra un tercero interrumpe la prescripción. Tercero, la prescripción se interrumpe también por un decreto o acto de embargo. Cuarto, interrumpe todo acto del acreedor que constituya el moral deudor. Y quinto, el cobro extrajudicial. Suspensión de la prescripción. Dicha suspensión ocurre cuando existe un impedimento legal o moral. Para que se intente la acción, ya sea desde el momento en que nace la obligación, por no ser exigible su cumplimiento o porque nace el impedimento con posterioridad. En este caso se cuenta con el tiempo transcurrido desde que surge la causal y continúa después que cesa. Otros lapsos de prescripción. Estos lapsos de prescripción están establecidos dentro de las siguientes legislaciones: el Código Civil venezolano, el Código de Comercio, la Ley de Tránsito Terrestre, Ley de Aviación Civil, venta con reserva de dominio y vocación por parte del interesado. Efectos de la prescripción. Primero, extingue la obligación y la acción. Extingue el poder jurídico de hacer cumplir la obligación. Segundo, se extinguen igualmente las garantías y accesorios de la obligación. Y tercero, produce efecto liberatorio. Caducidad. La caducidad es ineludible, cuyo transcurso produce la extinción de la acción, mas no de la obligación.